Hola extremos, en este video vamos a hacerle un review a esto que tenemos acá de parte de los amigos de G-Shock. Arrancamos con esto. Aquí te presento el innovador GBD H2000, la última incorporación a la serie de relojes G-Squad. Antes de continuar te cuento que voy a estar regalando una base de carga inalámbrica Belkin, y para participar solo debes estar suscrito a este canal, que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores realizaremos el concurso. Y les cuento, de verdad estoy muy feliz por hacerle review a este reloj, ya que uno de mis primeros reviews a un producto ya hace 3 años, más o menos, fue el modelo anterior a este que tenemos acá, que fue el GBD H1000. Y gracias a la familia G-Shock ahora tengo su nueva versión GBD H2000. Como ven en la caja es el color amarillo con verde o color fosforescente, así que vamos a abrir la caja para ver qué viene acá adentro. Les muestro primero la caja para que vean cómo es, por delante y por detrás. Aquí tenemos el logo de G-Shock y aquí tenemos una foto de lo que viene adentro. Y específicamente este es el color fosforescente o el amarillo con verde. Vamos a sacarlo rápidamente. Y aquí está el reloj. Viene bien protegido, eso es lo que me gusta. No hay forma que se golpee. Esto lo voy a dejar de último, aquí está el reloj. Vamos a ver qué viene acá adentro. Viene con esta tarjeta que te invita a bajar la aplicación para el teléfono. Y en esta caja vamos a ver qué viene. Me imagino que esto es... Viene con una garantía internacional. Las instrucciones. Y su cable de carga. Y ahora vamos con lo que viene acá adentro. Ok, vean el reloj. Viene bien protegido. Vamos a sacarle este plástico. Wow, aquí lo pueden ver. Y aquí les presento el reloj GBD H2000. Aquí puedes ver cómo son los sensores que tiene en la parte de atrás, los botones laterales y el color de la correa. Otra cosa, hay gente que jamás le ha cambiado la batería a un G-Shock. ¿Por qué? Porque este reloj tiene celdas solares en la parte de adelante. Se puede cargar con luz artificial como yo tengo en este momento o con luz solar. Y también tienes la opción de usar el cargador que viene incluido en la caja. Les cuento, yo de una vez me lo voy a ir poniendo para contarles qué es lo que tiene este reloj. Wow, me encanta y de verdad no es pesado, ¿ok? Y tampoco es grande. Te cuento, el marco y la correa están hechos con el material ecológico conocido como plástico de biomasa. Este material contiene recursos orgánicos renovables como el maíz que contribuyen a reducir la huella ecológica. En este caso, este modelo es más delgado y un poco más pequeño que su modelo anterior, pero de todas formas sigue teniendo resistencia a golpes y al agua hasta unos 200 metros. Así que puede soportar cualquier condición, ya sea que estés corriendo por la ciudad o escalando una montaña. Si estás buscando este reloj en otro color, aquí te muestro las opciones que existen. El primero en color negro con detalles en rojo. De segundo, el que tenemos acá con la correa verde y detalles internos en fucsia. El color negro completo y el último verde oscuro con algunos detalles en negro y rojo. Ahora vamos a hablar de lo divertido. El reloj lo puedes conectar directamente al celular y al abrir la app de G-Shock vas a poder administrar todos los datos registrados por el reloj de forma sencilla, como tus actividades diarias, el estado del entrenamiento y otro tipo de información para mantenerte motivado y ejercitarte de la mejor manera. Incluso la misma app ayuda a fomentar el rendimiento del ejercicio y un estilo de vida saludable. Otra cosa, este reloj tiene un sensor óptico para medir la frecuencia cardíaca en la parte de abajo, para medir tu frecuencia cardíaca en tiempo real, lo que te permite controlar tu intensidad de entrenamiento. Como ya es costumbre, en los modelos recientes de G-Shock vienen con GPS incorporado para medir la posición, la distancia y la velocidad de la persona que lo esté usando. También incluye brújula, altímetro, barómetro y sensor térmico. Estas funciones te van a ayudar a orientarte, a medir la altitud, la presión atmosférica y la temperatura alrededor tuyo. Esta pantalla que tenemos acá es una pantalla LCD con retroalimentación LED, la cual es una pantalla fácil de leer en cualquier condición de luz. El reloj también incluye una variedad de funciones de entrenamiento y fitness como contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, tiempo de entrenamiento
Incluso si lo usas para nadar, este te va a contar automáticamente las vueltas en la piscina. Solo debes tocar un botón para comenzar la actividad y realizar un seguimiento de una variedad de mediciones en tiempo real. Ok, le iba a indicar, si ustedes ven, todas las opciones las tengo en inglés, pero si ustedes quieren pueden cambiar todo a español o al idioma que ustedes necesiten. A continuación te va a mostrar la opción de almanaque, que la tenemos acá. Vamos a llegar hasta almanaque. Y con esta opción vamos a poder ver cuándo es el amanecer y cuándo es el anochecer. Y aquí nos indica que a las 6:19 es el amanecer y el anochecer es a las 5:57. También te muestra la fase de la luna, veanla cómo está. Una función muy buena que tiene este reloj es la de medir el nivel de oxígeno que tienes en la sangre. Entro a la opción, ahí me indica que me quede quieto para empezar a medir. Ahí está midiendo e indica que tengo el 97% de oxígeno en la sangre. Muy buena opción para los que estamos pendientes del nivel de oxígeno en la sangre. Ahora les voy a mostrar esta opción de ejercicio de respiración, en la que el reloj te da 3 minutos para que respires si estás muy estresado y te puedas relajar un poco. Se las voy a mostrar cómo funciona. Vamos a iniciar. Ahí me indica manténgase quieto, relájese y respire. Hasta que no me quede quieto, él no va a iniciar. Igualmente me mostró el rol. Vamos a hacerlo en un lugar plano para probar. Listo, ahora sí me vino a un lugar plano, una mesa, y a quedarme quieto durante los 3 minutos. Listo, ahora sí inició. Después de 3 minutos, aquí tenemos el resultado final. Al final me muestra el tiempo que duré en el ejercicio, la fecha y la hora. Muy buena opción para cuando andas estresado o cansado y necesitas respirar. Me lo voy a poner. En conclusión, el G-Shock GBD 2000 es un reloj excelente para personas que buscan un reloj resistente, duradero y con funciones avanzadas para el seguimiento del entrenamiento. Si estás buscando un reloj de este tipo, ya sabes cuál es el reloj. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal para que G-Shock nos siga mandando relojes como estos, así le hacemos el review y lo conocemos juntos. Recuerda que voy a estar regalando unos cargadores de los amigos de Belkin que son compatibles con cualquier teléfono. Solo debes suscribirte al canal y cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores haremos el concurso. Nos vemos, extremos.